nombre ya lo saben, soy Fernanda Silva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un espacio de reflexión sobre los elementos claves en la generación de las ideas de investigación para tesis doctorales. Vamos a reflexionar acerca de las distintas fuentes generadoras de ideas de investigación y además distinguir algunos elementos claves para transitar de esa idea a un problema o fenómeno a estudiar. ¿Sí? Podemos decir, si nos remontamos un poco a lo que tiene que ver con ese rompimiento con el mundo mítico, mitológico, con todo ese advenimiento de la sabiduría griega y con todas las culturas que vinieron al mundo, que la idea de investigación ha sido, o mejor dicho, las ideas, el mundo de las ideas, se han considerado desde los confines de la humanidad como aquel elemento que define o distingue a los hombres y que les permite crear el desarrollo en la sociedad. Y una idea es justamente la que se basa en el conjunto de cosas que nosotros no la tenemos anterior a lo que podemos conocer. Ejemplos, si nosotros tenemos una idea acerca de una temática, es porque hemos visto alguna película, es porque hemos tenido alguna experiencia personal, es porque hemos ido a algún congreso, es porque hemos visto algún documental. O sea, una idea no nace de la nada, aunque algunas veces puede ser eureka y nosotros podemos estar acostados y de repente en un sueño se nos puede revelar una idea que es genial para poder desarrollar un trabajo científico. Eso puede ocurrir, como le ha ocurrido a otros científicos. Pero según Aristóteles y algunos otros autores, la idea de las cosas no es anterior a las cosas mismas. La idea surge de la observación, así pues no hay una idea perfecta y preexistente, sino una capacidad humana que nos hace ir abstrayendo las cosas, ir definiendo las características de la naturaleza y la esencia y la sustancia de los elementos que se encuentran que nos circunda como tal. Entonces, cuando estudiamos la realidad desde la percepción aristotélica, se distinguen materia y forma. Esto es un concepto que a mí me parece muy ajustado a lo que es el desarrollo de la tesis doctoral, porque nosotros siempre comenzamos con ideas vagas sobre un tema y queremos de repente, bueno, profesora, yo quiero eliminar el problema de la basura en todo el océano, o yo quiero educar a todos los padres para que entiendan la diversidad emocional, o yo quiero trabajar con un proyecto que acabe con el hambre en el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la esencia, la idea, solo debemos dedicarnos a observar esa idea en su contexto, el dónde lo queremos hacer, que allí van haciendo lo que ustedes han señalado como el accidente, o mejor dicho, la forma que le damos a las ideas. Porque una idea puede ser, si tenemos una idea, por ejemplo, de una silla, nosotros podemos tener la idea de una silla, como puede ser una silla para descansar, una silla de oficina, puede ser un mueble en la casa que se asemeja a una silla, pero la esencia se mantiene allí. La sustancia es el para qué nos sirve, cuál es el objeto dentro del contexto en el cual se desarrolla. Entonces, dentro de la visión aristotélica se distinguen materia y forma, también llamado sustancia y accidente. Entonces Aristóteles señala que la sustancia es aquello inmanente de las cosas, que siempre permanece igual, mientras que la forma o el accidente es aquella cualidad que no existe por sí misma, sino que depende de la materia, es decir, que nosotros la creamos o que se adapta al contexto en el cual se desarrolla. Entonces, la realidad, de alguna u otra manera, se distingue en dos elementos. Por uno está el elemento sensible y por uno está, por supuesto, el mundo inteligible y el mundo de las ideas. O sea, el mundo inteligible, ese mundo en el cual nosotros producimos todo aquello que no compartimos, sino cuando ya tenemos, si se quiere, la lectura realizada, hemos ido dando forma, escribiendo algunas líneas, todavía está en lo inteligible, pero cuando nosotros le vamos y lo compartimos con alguien, ya pasa de ser sustancia y ya se comparte la idea. ¿No les ha pasado alguna vez? A ver si puedo quitar un menú que me está apareciendo aquí. Close, será.
Cuando nosotros compartimos la idea con alguien, ya la idea deja de ser nuestra netamente, porque al compartirlo con otra persona ya pasa de ese mundo inteligible, del mundo de las ideas, a lo que puede ser transferido hacia otra persona, lo que puede ser tomado por otra persona. Y bueno, si vamos al caso, con algunos casos muy sonados a nivel mundial, tenemos el caso de los hermanos, de los gemelos que compartieron con Mark Zuckerberg, compartieron lo que fue el Facebook, la idea de crear para Harvard una red que se pudieran afiliar las personas, y esto terminó siendo plagiado como idea, ¿sí? Pero él mejoró la idea, él la convirtió en lo que es lo sensible, le dio forma a esa idea, y ellos incluso pagaron por esa idea. Quiero hacerles esta semejanza porque por lo general nos pasa que tenemos la idea todavía en crudo y entonces la compartimos con otras personas, y esas personas puede que tengan la osadía o que pueden llegar a robarnos las ideas. Entonces, cuando está en el mundo de las ideas, que no lo hemos investigado, es mejor que nosotros mantengamos nuestras ideas hasta que por fin logremos dar una conferencia, logremos dar un foro, un simposio, donde quede plasmado lo que nuestra idea quede plasmado en un producto científico. Entonces, la idea en sí de un objeto de estudio es la sustancia y varía de acuerdo a cada contexto, cada estilo y modo de vida de los sujetos o del comportamiento del fenómeno de estudio. Entonces, justamente aquí tenemos varios estilos de silla. Un árbol cortado puede ser un árbol cortado así, pero si ustedes le ven la forma, tiene forma de silla. Un árbol que creció de manera ramificada, pero también tiene forma de silla. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra labor como científicos? Darle forma a esas ideas justamente. Entonces, ¿de dónde pueden surgir las ideas de investigación? Vamos a ver qué dicen ustedes en el chat. Buenas noches para todos, qué bueno tenerlos por acá. Sí, está siendo grabada la presentación. Y el equipo que tiene la profesora Marister y la licenciada Rosario se encargarán de subirlo a la plataforma. Así que no se preocupen por eso, que está siendo grabada. Vamos a ver, compartamos en el chat acerca de la conferencia. Para ustedes, ¿cuáles son las fuentes generadoras de ideas de investigación? De la experiencia profesional, surgen de la necesidad. Las ideas surgen de la observación, la experiencia de seminarios, muy bien, de una problemática, de una oportunidad detectada, excelente. Las ideas pueden ser los contextos profesionales, la idea puede surgir de la literatura acumulada en una investigación, de un negocio, estudios realizados muy bien. Ustedes están apuntando hacia donde debe ser. Las ideas de investigación pueden surgir de un problema práctico, de una oportunidad de mejora. Para Muñoz Giraldó, citado por Bernal, esto puede surgir, por supuesto, de la experiencia, ya ustedes lo han dicho allí. ¿Por qué? Porque la experiencia del ser humano, se quiere, es acumulativa y nos va transformando y va de alguna u otra manera dándonos una visión del mundo que va cambiando de acuerdo a nuestros estudios, de acuerdo a nuestra vivencia, de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo también a nuestros intereses, al compartir con otros, así como ustedes también lo señalaban allí, en eventos científicos. Si tenemos un interés personal, ¿cuál podría ser ese interés personal en un tema? Bueno, por ejemplo, supongamos que yo he sido maltratada como mujer en un trabajo, bueno, entonces yo me voy a dedicar a realizar un proyecto que tenga que ver con un enfoque de género, así lo que tiene que ver con las relaciones dentro del clima organizacional que enfoque con el enfoque de género. O, por ejemplo, yo voy a trabajar porque tuve una enfermedad y quiero trabajar con la sensibilización, con la socialización de este tema en un determinado espacio. O hubo un desastre ecológico en una comunidad y quiero aportar a través de un proyecto porque tuve la experiencia. Los vacíos de conocimiento del campo de la disciplina. Uno de los elementos claves de las ideas de investigación es que no son estáticas, son dinámicas y ellas van cambiando, se van transformando de acuerdo como también va evolucionando
la ciencia, la tecnología, la sociedad, cómo va evolucionando el mundo. Entonces, la disciplina, de alguna u otra manera, van dejando vacíos. En cada avance queda un vacío. Eso lo podemos ver más claramente en lo que fue la pandemia y en lo que va haciendo ahorita en estos momentos con la inteligencia artificial, el surgimiento de diferentes herramientas que aplicadas tecnológicamente puedan facilitar la labor en cualquier ámbito de las organizaciones. Entonces van quedando vacíos, desafíos, retos, peligros, alcances, limitaciones, que son los vacíos que nosotros podemos abordar, que nosotros podemos estudiar. Los resultados contradictorios de otras investigaciones. Muchas veces sucede que hay investigadores que se convierten en cofradías, que se convierten en círculos cerrados de investigación, como estaba leyendo hace poco, para compartir con ustedes que todavía hay investigadores, hay grupos de investigadores que defienden que la Tierra es plana, por ejemplo, y son fundamentalistas con esas teorías que las han defendido porque pueden ver a no sé cuántas millas, pueden ver todavía unas banderillas y eso significa que la Tierra es plana, cuando fue refutado por diferentes investigadores que la Tierra no es plana, sino que tiene volada, que se da en el término del Ecuador y que, bueno, y que tiene una serie de características que nos han permitido saber que no es plana. Entonces, esto por decirles algún elemento, pero hay muchos más que tienen que ver con los medicamentos, que tienen que ver con el avance de la medicina que hubo con la pandemia, que fue posible elaborar unas vacunas en un tiempo récord cuando anteriormente en años no se habían podido lograr avances, por ejemplo, con el VIH, que es una infección de la sangre que viene pasando durante muchos años y no se ha logrado una vacuna. Y se logró rápidamente debido a qué? Debido tanto al interés mundial como también el interés de la ciencia por dar una respuesta a esto. La necesidad de explicaciones acerca de los hechos o fenómenos, como bien lo estaba conversando hace poco, con elementos que tienen con diferentes conceptos que están surgiendo actualmente. La incoherencia entre la teoría y la práctica en un determinado tema suele ocurrir que muchas veces, sobre todo en temas que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con administración gerencial en el siglo XXI, hay muchos temas, muchas ideas que pueden surgir, pero va a depender mucho de cómo se lleva en la práctica y cómo se lleva en el entorno y hasta dónde nosotros podemos abarcar ese tema desde nuestra acción de investigación. La necesidad de verificar, descubrir, crear y solucionar dificultades, solucionar problemas, sobre todo aquellos proyectos que se proponen incidir positivamente en comunidades específicas. Entonces, como ustedes pueden ver, una idea de investigación surge de entre la teoría, la práctica, la metodología y tiene diferentes generaciones, es decir, no se genera netamente del intelecto y ya no, sino que debe tener un asidero, como ustedes pueden observar en la práctica, en la metodología, en el campo de la disciplina científica en la cual se está creando. Eh, por supuesto, que sea verificable, que sea evaluable, que sea contrastable y que no necesariamente sea, por supuesto, rígida. Es una idea de investigación para George Creswell, que es uno de los investigadores que se han, vamos a decirlo, enfrascado en la investigación de la idea de investigación. Dice que es una pregunta, un conjunto de preguntas que se plantea para obtener un conocimiento nuevo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en una tesis doctoral? Generar conocimiento nuevo. Por eso me encanta el concepto de Creswell, porque nos permite observar que definitivamente la idea de investigación no puede ser un quantum netamente teórico, que nos vino la idea, le dimos un análisis a través de una hipótesis, le dimos un análisis cuantitativo, hicimos un simple cruce de variables y ya no. Debe generar un aporte nuevo. ¿Qué significa esto? Que debe ser producto de una reflexión teórica, metodológica, analítica, interpretativa. Todo va a depender del mundo que ustedes seleccionen en cuanto al paradigma, el enfoque, el método, las técnicas, los
instrumentos y el enfoque que le den al abordaje de los sujetos de estudio. Es decir, si ustedes lo van a hacer a través de un tipo de estilo de investigación, un método de investigación, van a requerir unas características como investigadores. Entonces, en ese momento nos preguntamos cómo transitamos desde la idea que nos surgió después de ver una película, después de tener una conferencia, después de ir a un foro, después de tener una reunión de trabajo, donde nos plantearon que hay una serie de problemáticas que se deben atender. Bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo nosotros podemos generar la idea? Bueno, una vez que se tiene una idea, es importante formular preguntas. Y estas preguntas son claves, porque una idea tiene que responder a unas preguntas de investigación claras, específicas, y deben diseñarse o deben ustedes hacer mentalmente, debe ser un mapa mental, donde ustedes puedan tratar de darles respuesta y ver dentro de esas adaptaciones, de dar respuesta, cuál es el que mayor, el que se puede adaptar mejor y en el cual ustedes pueden tener un desenvolvimiento mucho más riguroso, pueden servirles de manera clara y realmente hacer un aporte que se adapte a su estilo, por supuesto, de investigación, a cómo usted desarrolla la investigación, que se adapte también a lo que necesita el contexto, que usted cuente con los recursos, desde los recursos materiales, humanos, un director, una directora, que cuente con los recursos económicos, con las posibilidades de trasladarse para el sitio. Todo eso tiene que evaluarse cuando ya la idea pasa a buscar el problema, es decir, cuando pasamos a buscar el problema. Entonces, una idea de investigación surge inicialmente como una idea vaga o una idea general, donde nosotros tenemos una visión inicial de un estudio. Un ejemplo que pudiéramos utilizar tiene que ver con todo lo que ha traído tanto en la pospandemia, que muchas veces dice la gente, ay, ya no quiero escuchar más de la pandemia, pero es que justamente en este momento es que estamos observando las consecuencias que van directamente relacionadas con muchos temas, con muchos problemas, que van asociados al teletrabajo, que van asociados con la economía, que van asociados con las posibilidades de las nuevas solidaridades que surgen en las nuevas economías con apoyo de la tecnología y de la era digital. Entonces nosotros comenzamos allí a revisar, a ver qué conocimiento hay sobre ese tema y buscamos cuáles son nuestros dominios paradigmáticos. Es decir, cómo desarrollo la investigación, cómo puedo darle forma a esa investigación. Y es importante aquí hacer un llamado a nuestra atención, a nuestra calma, a la no ansiedad y, por supuesto, a ser claros con nosotros. A no decir, no, yo sí puedo hacer esa investigación donde tengo que viajar 9 horas para ir a hacer las entrevistas. Yo llego, me hospedo en un hotel y, ay, si no cuentas con los recursos y tienes que viajar, si no cuentas con todo eso. O sea, todos esos aspectos ustedes deben considerar. Que exista información que esté al alcance, que la tengan ustedes, que tengan la posibilidad de encontrar. Todo eso ustedes lo evalúan en este aspecto central. Luego, teniendo esto, ustedes van a buscar en su contexto, es decir, en el que ustedes seleccionan, van a buscar cuál es la necesidad, la idea que los impulsó para plantearse entonces el problema. Y allí, casi que de manera inmediata, deberían surgir las preguntas de investigación. ¿Qué preguntas nos hacemos? Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué pregunta? La pregunta del problema, no. Se hacen preguntas para ver si le dan respuesta, por lo menos inicialmente, por supuesto, para dar curso al trabajo. Ejemplo, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué se va a hacer este trabajo? Hace poco veía unas experiencias, por ejemplo, un autor que en 1974 desarrolló una experiencia de investigación donde él llegó a la conclusión de que tenía un bloqueo como investigador y su tesis fue hojas en blanco. Y así la presentó y dio una justificación de por qué él tenía esa tesis en blanco. Y fue aprobado y fue publicado en revistas de alto nivel científico.
Entonces, a veces nos preguntamos, ¿sería realmente que eso tiene un aporte para la ciencia? Pero para quienes estuvieron evaluándolo tuvo un aporte. Para él como investigador fue una liberación poder tener la libertad de haber no escrito nada y haber tenido una tesis. Yo tengo aquí el enlace para que ustedes mismos vean el reporte. Otro tiene que ver con un grupo de investigadores que se preguntaron para qué, por qué, y se fueron hacia adelante con una inyección de colorante a unas mariposas, y luego en las conclusiones, como el experimento falló, ellos, la hipótesis se les derrumbó. Y fueron tan honestos que eso llamó la atención de los investigadores que los estaban evaluando y fueron aprobados en su tesis, y además tuvo una mención publicación, porque dijeron cuáles habían sido los errores que como científicos habían cometido y además por qué no era posible que se desarrollara ese experimento positivamente. Otro de los temas que ha causado mucha polémica en la actualidad son los últimos trabajos de investigación. Eso pasó en diciembre del 2022, de unos investigadores que hablaron sobre el elemento, sobre lo que tiene que ver con la actitud pedófila de los docentes frente a los niños. Esto fue en la Universidad de Chile, y esas dos investigaciones fueron publicadas, fueron aprobadas, y aunque cuentan con el rechazo de la comunidad universitaria y que la fueron pasados. ¿Por qué? Porque dentro hubo un grupo de investigadores que descubrió que la investigación realizada era una alerta real. Entonces, cuando nos preguntemos el para qué, el por qué, el dónde, el con quiénes lo voy a hacer, el cómo lo voy a hacer, nosotros debemos ser bien honestos, debemos ser bien sinceros con nosotros mismos y con lo que va a ser el problema de investigación. Entonces, ya más o menos más esquemático, las ideas de investigación surgen, por supuesto, es un proceso complejo, no es un proceso fácil. Yo lo he vivido. En mi experiencia, en mi primera tesis doctoral, duré aproximadamente 6 años haciéndola, porque escogí una visión paradigmática, un método con un diseño, porque estamos acostumbrados, o nos acostumbraron en el momento en que yo salgo egresada como doctora, que las tesis que utilizaban la investigación-acción en ese momento no eran muy bien vistas, eran vistas un poco laxas, un poco. Pero entonces cuando visualizan todas las matrices que entregué, todos los elementos que validaban, legitimaban, le daban credibilidad, le daban fiabilidad, le daban transferibilidad al trabajo, ellos llegaron a dudar que yo realmente había hecho el trabajo. Pero entonces, ¿qué sucede? Como es una tesis doctoral, existía un problema real y existía una literatura, porque ya no era esa Celestina de los años, de finales de los 90, que fue la investigación-acción. Yo usé la investigación-acción educativa desde el ámbito crítico emancipador, y además de eso generé un proceso de más de 5 años de trabajo de investigación. Con unas técnicas, utilicé la tecnología, pude registrar, pude elaborar y crear evidencias con los estudiantes, videos, fotografías, testimonios, y todo lo escribí, todo lo fui sistematizando. Eso entonces me permitió, además, antes de entregarlo al tribunal evaluador de la tesis doctoral, yo utilicé una técnica de validación por pares en su momento, sin haber leído a Corbin Strauss, sin haber leído a Rojas. Lo hice en ese momento de manera intuitiva para poder blindarla frente a los jurados. Entonces, sí les puedo, como sugerencia, decirles que una tesis doctoral, sobre todo cuando se trata de investigaciones que van a ser definidas como cualitativas, es importante blindar los procesos de manera transparente y recordar
que cada método tiene un diseño implícito que debemos respetar. Igualmente con la investigación cuantitativa o simplemente con una tesis doctoral, debemos ser críticos y respetuosos de la idea inicial, del paradigma que hemos seleccionado y del proceso que cumple la tesis doctoral de manera diáfana, de manera transparente. Porque allí está la caída de la mayoría de las investigaciones que son refutadas. ¿Por qué? Porque carecen de elementos de rigurosidad que permitan evidenciarla, que sea evaluable, que pueda ser comprobable, que pueda ser evidenciado. Entonces, una idea de investigación puede surgir de variedad de fuentes, como ya ustedes lo pueden ver y lo han colocado en el chat, como la curiosidad personal, la observación, hasta aquí podemos ir concluyendo eso, ¿verdad? La historia de la literatura, la necesidad de la sociedad, pero también es importante tener en cuenta que tenemos limitaciones, entonces a veces comenzamos con ideales, de que sí, yo puedo, tengo el caso actualmente de una estudiante que ya se propuso hacer un trabajo por toda Centroamérica, pero resulta ser que ella se cayó y tuvo un problema con el fémur y no pudo hacer el trabajo como ella lo había previsto porque ella se planteó unos elementos que eran no inalcanzables, pero en la actualidad debemos ser claros con las limitaciones, con los riesgos, con los sesgos en el estudio y considerar cómo los resultados pueden ser aplicados realmente en la práctica. Es importante mantener una mentalidad crítica y estar abiertos siempre a nuevas ideas y perspectivas. Eso sobre todo sucede cuando nos bloqueamos. Muchas veces nos bloqueamos en las ideas y entonces nosotros queremos insistir en que ese es el trabajo. Pero resulta que llega alguien, llegó la doctora Mariana y lo revisó el trabajo y dice, pero cónchale, ¿por qué no lo hacen usando este enfoque? Me parece que allí puedes trabajar con el método etnográfico porque estás trabajando con lo que es la cultura de esas personas y cómo la pueden transformar a través del proyecto que tú propones. O esa cultura de administración en la gerencia te ha venido dando de una manera, según lo que ha arrojado tu diagnóstico, dictatorial. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer una transformación de liderazgo, pero eso no lo puedes hacer netamente a través de un trabajo netamente descriptivo, porque además, ¿cuál es el aporte? Pero entonces ustedes insisten, no, es que yo quiero dejarlo hasta la descripción. Y se pierden de la bondad de poder llegar a nuevas conclusiones. Entonces, hasta aquí ya vemos cómo podemos nosotros organizar las ideas, cómo pasarla claro, como les digo, es en formas generales. Tenemos el tema de forma general y nosotros a través de la lectura, a través de la revisión del estado del arte, vamos a observar cómo ese tema se mueve en el mundo en la actualidad. Una vez que tenemos la lectura, nosotros nos ponemos a escribir o en la computadora o nos ponemos a escribir con lápiz y papel y vamos a ir colocando las diferentes posibilidades de intención de investigador. Porque hay una gran confusión en lo que es el título de la investigación y lo que es la intencionalidad investigativa. El título de la investigación puede cambiar hasta el final, hasta el día de la defensa. Pero la intencionalidad de investigación es la que ustedes deben afinar, ir manteniendo su visión paradigmática, su posición frente al tema durante toda la tesis. Entonces, eso va a depender mucho de cómo fuimos formados. Por ejemplo, yo fui formada en una escuela de ciencias políticas, es mi grado, mi primer grado de ciencias políticas, donde me abrieron mucho al mundo de las ideas, al mundo occidental, y yo tengo una formación hacia lo que señalaba Maurice Bourget, hacia lo que fueron las corrientes sociológicas, y metiendo más hacia lo que es ese espíritu de investigar para transformar. Entonces me voy más por la investigación y los proyectos que transforman al ser humano. Me gusta mucho, como se dice, paradigmáticamente soy sociocrítica, humanista, y mis investigaciones, mis trabajos de investigación se orientan a eso. Pero de repente la doctora Mariana
es más enfocada hacia lo que tiene que ver con la narrativa, va más hacia el paradigma interpretativo, vivencial. Entonces ella se va más por el enfoque cualitativo, pero por el método fenomenológico, porque le gusta más extraer un poco lo que la gente siente, piensa en una organización. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros hemos sido, cómo es nuestra cultura como investigadores, va a ser nuestros modos de investigar. Pero aquí el secreto no es que nos vamos a establecer y nos vamos a quedar así, no. Aquí el secreto es cómo nosotros, sabiendo cuál es nuestra visión paradigmática y cuál es nuestra cultura como investigadores, podemos atrevernos a explorar nuevos enfoques. Y por eso les traje, esto es un atrevimiento que vengo haciendo, en el cual nosotros, yo considero que las ideas vienen a nosotros y no vienen con ninguna, bueno, esta es una idea que va a transformar el mundo, no, nosotros pensamos en una idea y ahí empezamos a darle forma. Entonces, si nosotros tenemos un estilo de pensamiento en el cual nuestra posición es que nos gustan los números, no nos gusta ser muy soñadores, no nos gusta ser muy de interpretación y de escribir o de leer mucho o de escuchar mucho hablar a la gente, como estoy hablando yo ahorita en este momento, soy más empirista, soy más práctico, soy más de números. Dígame, profesora, ¿cómo hago yo para aplicar esto en una encuesta? ¿Cuál es el número? A mí no me convence sino los porcentajes. Entonces, esos son los investigadores que tienden más a hacer investigación con enfoque cuantitativo. Son más empiristas, más estructurados, sus investigaciones tienen un acercamiento hacia la realidad objetiva y sus abordajes o sus técnicas para investigar son estructuradas, son dimensionadas, son más hacia lo que tiene que ver con la validación, la confiabilidad y por supuesto buscamos la evidencia numérica. Muy bien. Entonces, hay otro estilo de pensamiento cuyo abordaje va más hacia, que surge a partir de lo que propone el materialismo, el naturalismo, que son aquellos que les gusta más la conversación, la intersubjetividad, el atreverse a cambiar el mundo, al tener ilusiones por cambiar el mundo, por cambiar las cosas, por meterse en el pantano y bueno, vamos a echarle pichón con el equipo, con la gente, transformar, van más hacia la realidad subjetiva, son más narrativos, son más hacia lo que es naturalista, son más hacia indagar sobre lo que ha vivido el otro, a que otros nos cuenten, a que otros nos narren, y vamos más hacia lo subjetivo, hacia lo que tiene que ver con el mundo del otro. Pero cuando hay la mezcla, y por eso les digo, surgen los estudios mixtos, o lo que llamamos multimétodos, que es la realidad intersubjetiva que puede combinar los dos y puede combinar las investigaciones en diversos momentos. Pero esto no es una simpleza verbalista que les estoy dando acá, no, esto tiene su esencia. Si ustedes revisan la última edición del libro de Sampieri, Hernández y Batista, nosotros podemos observar que ellos hablan de los métodos mixtos o de los estudios mixtos o de los multimétodos de una manera tan natural que incluso le dan una categorización, una clasificación bien interesante que los invito a revisar. Porque de repente aquí en la sala hay muchos que son competentes para interactuar con otros, conversar y también para los números. Y de repente hacen un estudio inicialmente cuantitativo y luego van a un proyecto de investigación-acción que les permita generar narrativa, la vivencia. Entonces, es bien interesante que ustedes se atrevan a explorar en su estilo de pensamiento en este momento y se pregunten, bueno, ¿cómo me gusta a mí abordar las investigaciones? ¿O cuáles son mis debilidades? ¿Qué es lo que yo quiero hacer realmente? ¿Hasta dónde quiero llegar? Entonces, cuando hablamos de las ideas y enfoques de investigación, fíjense algo que es una conclusión sencilla, pero que a veces nos cuesta comprender, que un solo tema o un problema de investigación puede abordarse de diferentes enfoques. Somos nosotros, como investigadores, quienes decidimos, bueno, y así lo dice Max Weber en El político y el científico, dice que es el investigador quien, de acuerdo a sus intereses, a sus habilidades,
a sus destrezas, a sus cualidades, a sus competencias científicas, decide cómo lo va a hacer. Cómo va, pasa de la idea vaga, pasa de una vez a explorar, a buscar información, a sistematizar, a tomar decisiones, a buscar la evidencia, a ver cómo hacerlo, ver cómo es la factibilidad del proyecto, busca la literatura, los antecedentes, y si no los hay, allí hay una buena posibilidad de investigación. Y si los hay, entonces allí hay un trabajo que hacer por ver cuál va a ser la diferencia de nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a marcar la diferencia? Entonces, dentro de un proceso, cuando la idea pasa a ser una intencionalidad científica, es importante que tengamos claro con quiénes vamos a hacer el trabajo, es decir, quiénes van a formar parte de nuestra investigación, dónde lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer. Yo les tengo un caso, hay gente de Dominicana aquí, de República Dominicana. Sí. Sí, sí. Ah, bueno, entonces ustedes me van a decir si es verdad lo que digo o no. En el año 2021, si no me equivoco, 2022, hubo mucho Inviten a miedo. República Dominicana. Ay, bueno, muchas gracias. Hubo mucho miedo hacia la vacuna porque supuestamente iba a traer cambios en el ADN de las personas. Entonces, hubo una investigación, yo la llamé la investigación relámpago, donde se unieron varios organismos, el equipo de estadística nacional, el equipo de salud, el equipo gubernamental y empresas que tenían las vacunas, se dispusieron a hacer una investigación rápida de cómo era el comportamiento, y entonces aquí hubo que aproximarse tanto desde el ámbito de las encuestas telefónicas como también a través del cara a cara con las personas para conocer el por qué, y tenía que ver con cuestiones culturales, con cuestiones, lo que llamamos las creencias, ese conocimiento vulgar que a veces creemos que no influye en nuestro comportamiento científico, pero sí. Entonces decidieron hacer un proyecto, un programa de vacunación en el cual iban a los sitios nocturnos y hicieron como por las creencias y la gente fue entrando en confianza. Entonces, ¿qué nos demostró este programa que aparentemente es sencillo? Pero les aseguro que detrás de eso, y me encargué de entregar, hubo una fusión de diferentes enfoques necesarios por un interés nacional. Entonces, eso también puede ocurrir con una tesis doctoral. En la tesis doctoral puede ser el estudio exploratorio inicial para que una nación pueda aplicar, ejemplo, un cambio disruptivo a nivel educativo, un cambio disruptivo a nivel gerencial en las organizaciones a raíz del teletrabajo, un cambio X o estudios sobre el fenómeno que está incidiendo negativamente en algunos aspectos. Entonces, justamente, aquí les traigo otro detalle que debe tener la idea de investigación. Yo no estoy viendo la gente por aquí, que alguien tenía la mano levantada. Bueno, ya vamos a culminar por acá, que es un elemento vital de una idea de investigación cuando se convierte ya en un problema a estudiar, en un fenómeno a estudiar, y es que debe resguardar los elementos de profundidad y pentadimensionalidad. Muchos autores lo sostienen, yo les agrego otros elementos que tienen que ver con la necesidad de que toda idea de investigación debe de tener un elemento ontológico, debe tener una dimensión ontológica. Y esta dimensión ontológica va ligada a la realidad. No nos podemos inventar los problemas para poder complacer nuestro ego de investigadores. El problema debe tener una naturaleza existente, debe decirnos qué está ocurriendo. El problema, de alguna u otra forma, habla sobre sus consecuencias iniciales. Cuando nosotros observamos lo que está por encima es las consecuencias, son las consecuencias. Entonces, nuestra función es buscar qué está ocurriendo en la realidad. Entonces, debe tener una dimensión ontológica, además debe tener una dimensión epistemológica. Es decir, debe haber un quantum de conocimiento que permite las preguntas de investigación, la problematización, debe haber una teoría sobre el tema, debe haber además conceptos, artículos,
tesis doctorales de los últimos 5 años, que ese es un elemento clave para centrar, enfocar o para delimitar la idea de investigación, para convertirla ya en la intencionalidad científica. Y es que nosotros leamos por lo menos 5 o 6 tesis doctorales que sean, en este caso estamos en el 2023, bueno, que sean por lo menos en el 2018, 2017, para que podamos ver cuál es el estado de la cosa, cómo está ese tema en el ámbito, en el área en el cual se suscribe, ¿ok? Luego tenemos el ámbito o la dimensión axiológica. Esto lo digo por el tema que les tocaba temprano con aquellas tesis que parecen insólitas, pero que también existen y que pueden ser construidas para destruir o van en contra de los valores, los derechos humanos, que van en contra de los derechos humanos, ambientales, sociales, fundamentales, los derechos de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los empleados laborales, sobre todo cuando hacemos proyectos que tienen que ver con el ámbito, con el ambiente, debemos tener mucho cuidado en los valores, la ética, la deontología y todo lo que tiene que ver con el elemento de para qué se hace ese estudio. ¿Va a incrementar el valor en la sociedad? ¿Va o va en contra de? Bien. Luego, el aspecto de la dimensión metodológica, que tiene que ver directamente con el qué y cómo se espera resolver, cuáles son los pasos, las técnicas, la ruta a seguir. Cuando una idea de investigación es muy vaga, por lo general ustedes no van a encontrar el cómo lo van a hacer, el cuáles son los pasos, y tampoco van a encontrar material o van a encontrar muchísimo. Sucede que muchas veces decimos, bueno, yo voy a hacer como tesis la incidencia del síndrome de Burnout en el clima organizacional por la actitud de la mala comunicación de los gerentes. Pero entonces yo les digo, pero vamos a revisar Google, vamos a empezar con Google. Vamos a revisar y hay 600,000 y de los cuales hay 25 temas iguales a ese. Le digo, no puede llevar ese, por lo menos esa intencionalidad. No debe ser, vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes mismos pregúntense? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cuál es el aporte? Temprano les decía en la escalera que ustedes vean cómo se ha investigado el tema, con qué paradigma, con qué enfoque, porque de repente hay un tema que se ha estudiado, pero que no se ha abordado a través de un proyecto que cambie el estado de la cosa, el status quo establecido. Entonces ustedes pueden hacer algo allí para cambiar las cosas. Una sugerencia que les doy, revisen, cuando revisen las tesis doctorales que están asociadas a su tema, por lo general las tesis tienen al final lo que llaman trascendencia de la tesis o prospectiva de esta tesis. Entonces hablan sobre los temas que quedaron fuera de la tesis que pueden ser investigados. Eso les va a dar a ustedes luces para que ustedes puedan incluir algunas dimensiones, algunos elementos, algunas categorías a priorísticas dentro de su trabajo de investigación doctoral. Y el fin último, la esencia de la cual hemos partido al inicio, es lo teleológico. Es decir, ¿cuál es el fin último de la tesis? ¿Para qué la vamos a hacer? Recuerden que una tesis doctoral nos permite ser leídos por el mundo, ser identificados frente a otros como creadores de conocimiento nuevo, como creadores de una nueva dimensión de la forma de hacer las cosas, como transformadores de sociedad, como también descubridores de algunos elementos o algunos fenómenos que anteriormente no se habían descubierto. Entonces ustedes deben preguntarse el para qué estoy haciendo este trabajo, hasta dónde quiero llegar, cuál va a ser el fin último de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, en la actualidad está muy vigente todavía esto que David Hume llegó a afirmar, en que toda idea nace a partir de una impresión que nosotros tenemos de la realidad, que es su causa, que causa la idea. Entonces decimos, bueno, yo veo esta imagen y sé de una vez que ahí hay un sufrimiento. ¿Qué otra cosa se les ocurre que hay allí? ¿De qué tratará esa imagen?
Apoyo. Hay familia. También, aquí se ven elementos que tienen que ver, puede ser un desplazado por la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces nosotros vemos que hay elementos que tienen que ver y proyectos que podemos desarrollar que apoyen a los desplazados que van hacia otras partes y que nosotros podemos aportar. Si vemos esta imagen, ¿qué proyectos se nos ocurren? ¿Qué ideas de proyectos se nos ocurren? Inteligencia artificial. Inteligencia Tecnología. artificial, tecnología, Análisis de datos. análisis de datos. Presentación de resultados. Muy bien, cuarta revolución industrial, muy bien. Gerencia de proyectos. Así es. Cuando nosotros vemos esta imagen, ¿en qué pensamos? Lo que hemos hecho todo este tiempo. Teletrabajo. La nueva realidad. Ajá, la nueva realidad. Pero entonces nosotros no solamente, y en esta imagen, ¿qué vemos? Que estamos acabando con el mundo. Cambio climático. El cambio climático, inteligencia artificial, guerra y las consecuencias de la guerra. Entonces ahora ustedes van a pensar, eso lo van a tener como tarea para esta noche, para mañana, pensar a raíz de estas imágenes, qué ideas de proyectos se les vienen a la mente que ustedes podrían llegar en algún momento a desarrollar, que tengan que ver con el contexto en el cual ustedes se encuentran, con su entorno, y que tengan que ver con estos temas que también son temas que inciden problemáticas mundiales, pero que pueden llevarse al contexto real que les circunda. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros se nos bloquea la mente y no podemos, no nos da para desarrollar ideas y nos pasa como el hombre que escribió una hoja en blanco y hizo su tesis? Bueno, Hay que generar desconexión para volver a tomar las ideas. así es. Descansen. Descansen y lean otras cosas. Descansen, lean. Exploren otros enfoques. Eso es importante, recuerden, exploren otros enfoques y usen la tecnología a su favor, no les teman. Ese es el desafío del docente en la virtualidad. Y el chat puede hablar mucho, pero este feedback, el cómo usted transforma la originalidad, el cómo usted crea, el cómo usted es creativo, natural, espontáneo, el cómo usted aporta, usted lo va a experimentar único como ser humano. Y el cómo usted comparte con sus pares, si usted tiene algún bloqueo, también usted lo va a hacer único. Un chat GPT, le explicaba yo, pues lo veía porque he estado haciendo algunas pruebas con el chat. Eso, como docente, en lugar de ponerme brava, me da mucha alegría. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, ya yo sé que los estudiantes no pueden meter un enlace allí, porque el enlace no lo puede explicar. Entonces yo les doy el enlace. Bueno, hago un resumen de este video de YouTube. El GPT no hace tablas. Bueno, elabore un cuadro. Entonces, justamente nosotros, ¿cuál es nuestra labor como investigadores? Indagar lo que aparentemente no está descubierto, lo que es un vacío, lo que podemos refutar, lo que podemos transformar. Recuerden que tenemos la labor de crear conocimiento nuevo, de transformar lo que otro puede haber dejado como vacío. Entonces, yo espero, bueno, una vez que, pues, por supuesto, que conversemos, que generemos el feedback, las preguntas, y bueno, y también escuchar sus comentarios y sus experiencias, porque sé que algunos quizás están haciendo su segundo doctorado y tendrán algunas experiencias que compartir